Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Estamos en Historia Total. Bienvenidos, yo soy Augusto Malpartida y estamos nuevamente para abordar la historia del Partido Unificado Marateguista, el PUM. Si digo Víctor Torres, muy poca gente probablemente asuma quién es. Pero si digo el Tochi, miles de compañeros y compañeras van a reconocer a uno de los dirigentes más queridos, más connotados del partido. Buenos días, Tochi. Buenos días, Augusto, y gracias por la invitación. No, gracias por estar acá más bien. No, me parece muy importante hacer la historia de la izquierda, y entre ellos, con mayor razón, la historia del PUM. Me parece muy acertado esta decisión, y estamos acá para aportar en lo que se pueda en la comprensión de la historia de este partido que para mí fue el hito más importante de la década del 80 en términos de izquierda, porque se junta y se construye un partido que no es frente, sino partido, y que va a ser, obviamente, va a tener una connotada participación en la década del 80, de los 90, sobre todo al comienzo. Su historia está, digamos, exactamente por ese tiempo, pero tuvo mucha trascendencia en la vida política y social del país. Vayamos con una pregunta así genérica, pero que espero resuma lo que ha sido tu visión sobre el PUM. ¿Qué fue el PUM para ti? Bueno, el PUM para mí, como te dije anteriormente, fue la experiencia partidaria más grande que yo he vivido y que ha vivido el movimiento social organizado alrededor de la izquierda. O sea, el PUM no es una cosa pasajera, porque es la expresión y la continuidad de un pensamiento al interior del país, obviamente desde el lado del socialismo, ¿no? Y por eso, para entender al PUM, tú tienes que entender su antecedente. ¿Ya? Para entender este hito histórico que se produce en el 84, cuando fundamos el PUM, hay que entender qué pasó, cuál fue su antecedente. El PUM viene de la nueva izquierda de los 60, ¿verdad? Así es. Nosotros somos parte de la nueva izquierda ante dos corrientes de izquierda, una que era la pro-China, ¿no?, y la pro-Moscú, que ya estaban agotadas para interpretar la realidad y para conducir el movimiento. ¿Ya? Entonces, la nueva izquierda, que es el MIR y Vanguardia Revolucionaria, que paralelamente nacen casi igual, ¿no?, va a ser una alternativa a estas corrientes de izquierda, a los viejos PCs. Y por lo tanto, era un pensamiento relativamente continuador, pero nuevo en la construcción de partido. Pero que además recogía mucho a Mariátegui en contraposición de los viejos PCs, más bien, que durante años casi que lo habían vetado, ¿no? Y no solamente lo habían vetado, porque de alguna manera siempre hablaban de Mariátegui, porque era imposible dejar de hablar de Mariátegui, ¿ya?, sino que lo habían fosilizado Mariátegui, le habían castrado su esencia de lo que él dijo, Mariátegui, ¿no? La revolución del Perú no será ni calco ni copia, sino creación de rica de los pueblos. Pero nosotros, que fundamos la nueva izquierda en función a los PCs, alternativa a los PCs, nacemos en una coyuntura muy especial. Teníamos previamente el 59, el triunfo de la Revolución Cubana, sí, que va a tener un impacto en América Latina y en el Perú particularmente. Y teníamos una década en que todo el Perú estaba convulsionado. Teníamos las luchas campesinas del Cusco, del mismo de la región central, y teníamos un movimiento ya de la nueva estructura económica del país, porque acuérdate que había la migración y se comienza la sustitución de importaciones, el nivel de industrialización. Habían cordones obreros en la Avenida Argentina que estaban también en movimiento, y una juventud a la cual yo pertenezco que tenía comprada la idea de hacer la revolución. Era el horizonte de ese momento. Ese era el horizonte. Nosotros no decíamos, no entramos acá para hacer una ley, una reforma, queremos hacer la revolución. Y teníamos el otro hito, ¿no?, en la década del 60, Che Guevara. Entonces nosotros somos una... Pero además, en ese periodo, recuerda, era el periodo de las guerrillas, ¿no?, de La Puente, ¿no? Claro. Que también ayudaba al nacimiento de una nueva izquierda. Obviamente, la experiencia de Luis de la Puente Uceda fue, al margen ya de las condiciones de por qué no llegó a tener lo que se pensaba, ¿no?, el impacto, fue un hito muy importante. Era la decisión y la voluntad
de construir un nuevo poder en el país alternativo al sistema tradicional que teníamos de dominación. Entonces la década del 60 es un laboratorio que va a dar los elementos de juicio para que después se constituya el PUN, ¿no? Claro, en el que había factores nacionales y también factores internacionales. Claro. ¿No? En ese tiempo decíamos siempre en conjunto con el compañero Carlos Malpica que cuando el 60 la izquierda estaba jugando con el ajedrez con las fichas blancas. El 90 se nos cambia el problema. Es verdad. Pasamos a jugar al ajedrez con las fichas negras, o sea, a la defensiva. El 60 estábamos a la ofensiva. En el mundo, porque el socialismo era una alternativa, en América Latina y en el Perú, a tal punto que el golpe de Velasco Alvarado, que se da el 68, tiene la apreciación por informes que logran sacar de que en el Perú estaban las condiciones para hacer la continuidad de Cuba y que en el Perú podía darse la revolución. Claro, y por eso, de alguna forma esa revolución burguesa fue una especie de contenedor de una revolución en Perú, ¿no? bueno, y ahí hay que ver el papel particular de BR en la década del 60, porque nosotros quienes nos incorporamos a la vida política revolucionaria con la idea de hacer la revolución, teníamos un partido BR que nos decía, tú tienes que formarte programáticamente, tú tienes que estudiar programáticamente, tienes que saber en qué país estás, cómo es el país, qué clase, tienes que conocer tu patria, tienes que conocer tu formación social. Entonces nos encontramos con grandes historiadores, ¿no? Como por ejemplo el compañero Flores Galindo, que entra Tito a estudiar la minería a los mineros. Acuérdate que él comienza a decir, con esa obra que tiene los mineros de Cerro de Pasco, que teníamos un proletariado bien particular minero, ¿no? Que era mitad Ojota y mitad mameluco, ¿no? Era mitad campesino, Sí. mitad obrero. Pero tú tienes otros pensadores que estaban ya alrededor de BR programáticamente. Tienes al Chino Benavides, que es el primero que se plantea la necesidad de hacer la reforma agraria, en contraposición al latifundio que reinaba en ese entonces. Y nos enganchamos con otro teórico de suma importancia que va a militar en BR, que es el compañero que escribe sobre la estructura agraria, ¿cómo se llama? Caballero, José María Caballero. Ya, que con un núcleo de investigadores, unos ligados a BR, otros no, pero él bajo la cabeza, además pidiendo permiso a BR que le den la licencia durante un año para poder hacer la investigación, que sale un libro que cambia la visión en la izquierda sobre el mundo rural. Y ese libro tiene la ventaja de demostrar que no era cierto porque éramos nosotros simplemente semifeudales, sino que éramos una relación particularmente, teníamos una economía rural predominantemente capitalista, pero en el estadio comercial, digamos, ¿no? Una de las grandes discusiones que se resuelve, ¿no? Y eso lo resuelve con BR. BR dice, se enfrenta pues a los viejos PCs, ¿no? Que tenían el viejo discurso de que la sociedad era semifeudal, Sí, claro. y no entendía cómo se estaba estructurándose los nuevos. Hasta ahora creo que cree que es una sociedad semifeudal. Han relativizado, ¿no? Ya no son tan duros como antes. Sí. ¿Ya? Bueno, pero regresando a la época del PUN ya, ¿cómo así se forma el PUN? Bueno, para esto, me vas a disculpar, Augusto, pero yo sigo insistiendo, ¿no? En la década del 70 aparece un elemento nuevo con el compañero Atok Paucar, que es Edmundo Burrugar, y nos dice, se toma la decisión, tú no solamente para ser militante de mi organización, tienes que saber qué es el país, cómo es el país, qué pasa en América Latina, qué pasa en el mundo, tienes que insertarte a la sociedad. Y con ellos, cientos de militantes que veníamos de la universidad, nos ubicamos en el campesinado, en el proletariado, en los barrios, y por lo tanto la necesidad de estar entroncado con la gente para construir partido. No queremos construir un partido aparato, queremos construir un partido ligado al movimiento social. Ese era uno de los aportes más importantes que tuvo Edmundo Burrugarra, que en ese tiempo firmó un documento con la firma de Atok Paucar, que tuvo un impacto, sobre todo en mi generación, que veníamos de 60, a ir al campo. Yo paso por la pesca, paso por las minas y paso por el movimiento campesino, aparte del trabajo político. Pero venía de esa decisión desde el 70. Y me imagino que muchos de ustedes, como tú o otros, hemos tenido esa ruta, ¿no? Decíamos nosotros, bueno, ¿quieres ser militante? ¿Sabes cuánto vales en el partido?
¿Cuántas comunidades diriges? ¿Cuántos sindicatos diriges? ¿Y qué cordones barriales diriges? Claro, pero es que había un movimiento social donde insertarse, ¿no? Claro, había una sociedad en movimiento, pero había una disposición, porque ese movimiento estaba, pero estaban los viejos aparatos de los PCs, que no lograban captar. Los dos aparatos del PC, por ejemplo, estaban aislados de la dinámica campesina. Acuérdate que BR logra reconstruir la Confederación arrancándola de las manos del dogmatismo, ¿no? ¿Ya? Claro. Entonces, el movimiento social estaba ahí, eran aparatos tan duros que no podían, y tan poco flexibles y tan poco comprensivos. ¿Ya? Acuérdate que desde BR no solamente entrábamos a discutir Mariátegui, ¿ya? No solamente nos considerábamos leninistas, sino que comenzamos la apertura al pensamiento de Antonio Gramsci, ¿ya? Que de diferente manera llega a entender cómo había otras formas de hacer el trabajo político. A la izquierda no le hacía mucho caso. No sé. Y en el PUN, más en BR, comienza a abrirse esta discusión, sobre todo con Flores Galindo, con Burga. Claro, para poder abordar el trabajo cultural. Y el trabajo campesino, para entender el movimiento. La dimensión que tenía el trabajo cultural en la lucha política, ¿no? Entonces, cuando se va a fundar el PUN, ya teníamos sentadas las bases en el movimiento campesino, en el movimiento minero y en el movimiento barrial. O sea, no veníamos calatos para fundar el PUN. Cuando vinimos al PUN... Claro, había una base social. Claro, veníamos con activos, si quieres, con activos positivos, activos programáticos, activos políticos, pero sobre todo activos sociales. Porque es importante que cuando llegamos al PUN, teníamos una confederación campesina que va a levantar y va a producir la reforma más importante del siglo XX, que es la recuperación de la tierra en manos del campesino, que a veces no se le ha dado mucha importancia, pero que tiene tanta trascendencia que borramos con el mapa. Bueno, Velasco dio el decreto por eliminar a los terratenientes y a los hacendados, pero la decisión en ese entonces de ver, y también del PUN, de tomar tierras para que esta porción de terreno pase a manos del campesino fue fundamental, porque cambió la sociedad rural. De alguna manera, eso fue la continuidad de la lucha en la Convención Hilares, ¿no? Del proceso de democratización de la tierra en los 60. ¿no? Claro, porque en el 60 había no solamente el Cusco, Tierra Muerte, ¿no? O Blanco, ¿no? Sino que ahí se dio la primera reforma agraria. Claro. Solo que era muy localizada. Era para la provincia nomás, ¿no? Para la Convención Hilares. Claro. Pero deja ahí la semilla. Pero ya tenías en la región central tú tenías el tema de Cerro de Pasco, que le da mucha importancia a Escorza, ¿no? A Toisaico y la lucha. Todos estos procesos que de alguna manera presionan sobre Belaúnde de los 60 y sobre Velasco, ¿no? Para la reforma agraria que se da, ¿no? Que termina finalmente siendo una reforma de alguna forma burocrática y la entrega a las tierras comunales a las empresas asociativas, ¿no? Y en los 80 es lo que finalmente se desarrolla como reestructuración de la tierra, un nuevo proceso de reforma agraria, ¿no? En realidad se comienza en 75 con el grito de Antahuaylas, cuando se firma el acta de Toxama y Huancahuacho, donde los comunidades le dicen a Velasco, tu reforma agraria no. Mientras no me des la tierra, mientras yo no recupera, es la única reforma agraria. Y toman 55 fundos el movimiento campesino, a la cual viaja el compañero Ricardo Letts y Andrés Luna a firmar el acta de Huancahuacho. Ahí se desata el movimiento por la recuperación de las tierras. De ahí sigue Cusco, Apurímac, y el último eslabón va a ser Puno, que es más o menos en la década del 80, sí, claro. Donde se hace una toma pues, espectacular, 1.200.000 hectáreas. Sí, además yo recuerdo que la Federación Campesina de Puno entregaba títulos de propiedad reconocidos por el campesinado, ¿no? Sí. No, eso fue además un acto político de envergadura, ¿no? Con el compañero Javier Descanseco, con el compañero Ricardo Vega, que muy poco se recuerda de él. Ricardo. Que dijimos, bueno, ya hemos tomado la tierra, pero hasta que el Estado no nos dé, eso va a ser, hay que generar un acto simbólico. Y la Federación dice, vamos a entregar títulos. Y el día que vamos a entregar títulos, teníamos no menos de 5.000 a 10.000 campesinos en la plaza de armas y se entregaban. Fruto de eso le hacen un juicio al compañero secretario general de la FSP, que era Juan Rojas. Claro. A Javier no le pueden hacer nada porque era diputado. Congresista.
Pero eso fue, yo que he vuelto hace 8 años, yo me he encontrado con comuneros que se recuerdan del PUG y la lucha por la tierra, donde me muestran sus títulos. Compañeros, ¿te acuerdas que me dieron mis títulos? Ah, claro. ¿Te acuerdas que el compañero Javier me firmó? Ya. Y su firma vale, siempre va a valer, le decía yo. Claro. Todo esto era en el entorno de este tema del surandino, ¿no? Del Ande Rojo, que le llaman. En ese contexto, el partido toma la decisión de formar un acrolamiento que se llama el Ande Rojo. ¿Ya? Porque el Ande Rojo también no caía del... ¿Qué era el Ande Rojo? El Ande Rojo era el movimiento campesino y el movimiento minero. Muchos creen que el Ande Rojo solo era campesino. La expresión más alta del Ande Rojo es cuando realizamos la huelga nacional minera encabezada por el compañero Jorge Quesada y las huelgas campesinas entre sitios. Cusco, que es la que va a ser muy grande, que va a durar casi un mes, donde se paraliza todo, va a ser la otra Puno, que se hace, pero no tiene la trascendencia de Cusco, y la otra de Pucallpa, pues cuando está el compañero Hugo Blanco. Hugo Blanco. Sí, que se tira al suelo para que no lo lleve el avión, porque se tenía el temor de que lo tiren del avión. Y donde Javier Díaz Canseco se agarra de la rueda del avión, no sé si tú te acuerdas. En el aeropuerto de Acadia, cuando Sí, querían regresarlo a Hugo a Pucallpa. Ajá. Y teníamos el miedo de que... Claro, Hugo tiene miedo de que lo tiren del avión. Y Javier precisamente evita eso. Porque además estaba bien cerca los planes del Plan Cóndor, ¿no? Cuando se va a enterar en Argentina de que a los que los tomaban presos los tiraban de los aviones, ¿no? Y Perú fue parte del Plan Cóndor con Morales Bermúdez. Claro. Entonces, todo eso... ¿Y por qué el Ande Rojo no era solamente campesinos? Porque nosotros encontrábamos siempre una relación simbiótica entre el movimiento campesino y el movimiento minero. Pero para que el movimiento minero tuviera una relación hacia el movimiento campesino y la sociedad en general, era indispensable el trabajo político. El movimiento minero por sí solo siempre ha sido un sector relativamente beneficiado, ganaban los mejores salarios, tenían mejores condiciones. Y si tú quieres que tenga una mirada del país y una mirada de alianzas, tú tienes que tener un trabajo político. Entonces decíamos nosotros, estos que se encuentran todos los días, ¿no? ¿Cómo se acercan? ¿No? Entonces creemos una instancia política del partido, que es el Ande Rojo, que va a estar ubicada en el surandino, y por lo tanto no es solamente Puno y Cusco, es Arequipa, es Moquegua. Claro, yo recuerdo inclusive que se hizo un encuentro minero campesino en Huampaní. Lo hicimos, y lo hicimos grande, en grande. Es gigantesco. Ya, no solamente eso, sino que la necesidad del movimiento minero de defender sus recursos, sus derechos, le lleva a plantearse el pliego único. ¿Ya? Hecho que dice, ¿quién me puede ayudar? Lo único que me puede ayudar en esta lucha es el movimiento campesino. Y por eso en esa etapa que está dirigiendo el compañero Quesada, discutimos el pliego único, donde se tiene que discutir con el gobierno. Y en eso ayuda el compañero, así como por el movimiento campesino hablamos con Alan García y le obligamos a que dé el decreto de restauración, en ese caso específico por el Puno, pero quería el reconocimiento de todas las tierras que se había rescatado y tomado. En el movimiento minero, con el compañero Quesada, levantamos esta consigna, pero decíamos, tiene que juntarse con el movimiento campesino. Y es la primera vez en la historia de este siglo que hacen una acción conjunta, movimiento minero y movimiento campesino. Su antecedente fue ese encuentro en Huampaní. Claro. ¿No? Que fue un acto, yo me acuerdo de mucha alegría en el partido, porque por primera vez que veía a los obreros, mineros, juntos con los campesinos discutiendo un plan de acción. De alguna forma era la concreción de la Alianza Obrero Campesina. De ese entonces, ¿no? Exacto. Ya, obviamente ahora seguramente con justo derecho y nos preguntaremos qué pasó con ese movimiento minero, porque el movimiento campesino está ahí en sus propias reivindicaciones y con todas sus... Claro, pero ya está en la lógica ya de más bien lucha por la producción, ¿no? O sea, más que lucha por la tierra, ¿no? Claro, ahora actualmente, pero igualito es un actor... Igual sigue combativo. No, y igualito sigue defendiendo su rol. Claro, en el tema minero las cosas de alguna forma han cambiado drásticamente, ¿no? Y habrá que hablar en su momento, supongo. Y la razón por el cambio es porque a partir de la década del 90 los partidos de izquierda ya abandonan el trabajo en el sector minero.
trabajo político. Ya. Cuando todos sabíamos que el trabajo político era el evento fundamental para que ese proletariado, ese sector, los trabajadores, pudiera tener una visión de país y tuviera una posición de alianza, ¿no? ¿Tú has recordado que el PUN no solo era el surandino, también, por ejemplo, San Martín, Ucayali, ¿verdad? Piura, ¿no? Sin duda. El PUN también fue la Federación de Trabajadores del Azúcar. Claro, trabajadores azucareros, que la recuperaron. Claro, el compañero secretario general se llamaba famoso, el compañero Rómulo Azanza, ¿no? Que fue presidente del CCP luego, ¿no? Que fue presidente y que tenía un brazo derecho que se llamaba el Ratón Vázquez, que era un cuadrazo, no era muy conocido. Militante de BR, claro. Que después se hizo militante del PUN. Sí. Y todo ese trabajo también está vinculado al compañero Óscar Ugarte. Óscar también claro. estuvo en eso, ¿no? Porque cuando al PUN pues, no lo construye una persona, lo construye un equipo. La condición de vigencia del PUN es que trabajo colectivo y con dirección política. Nosotros nunca negamos la cosa de que siempre hay un grupo, hay un caudillo, un jefe, siempre. Siempre en los procesos políticos tú vas a encontrar siempre jefes, caudillos. Sí. Ese no es el problema. El problema es si ese jefe tiene un equipo colectivo. Y si tiene el equipo colectivo, para que lo regule. ¿Y cuál era el equipo del PUN? Viene en parte de BR. Viene en parte de BR, viene en ese entonces acompañado con Carlos Paredes, viene acompañado con Agustín Aya, con Edmundo Murrugarra, con el compañero Letz, el compañero de Chiclayo, el compañero Óscar Ugarte. Yo voy a decir, yo también, ¿no? Pero yo entro por mi militancia, ¿no? Entonces es que yo me hago dirigente no porque tenía pergaminos de intelectual, sino porque tuve 10, 15 años de trabajo en el movimiento campesino, minero, y ahí se acuerdan de las huelgas mineras y dicen, bueno, compañero, hay que recogerlo, pues eso lo llevaremos a la dirección. ¿Ya? Entonces yo me hago parte de ese equipo que es en el Congreso de BR de 1982, donde sacamos como secretario general al compañero Javier Descanseco, y donde le decimos a Edmundo, que venía a ser el jefe, que era tiempo que diera pase a la nueva generación. Pero no entra una persona, entra un equipo, primero que está en BR, que después se va a agrandar y fortalecer con la presencia de dirigentes del MIR, el compañero Tapia, Iván de Gregori y otros, ¿no? Y de una parte del PCR, porque el PCR llega a una parte, ¿no? No llega todo. No, ¿verdad? no, pues Dahmer se retiene, el proceso, ¿no? Se toma distancia, ¿no? Y llega más bien con Eduardo y con... Eduardo Cáceres. Y el compañero el cineasta, el Chimbote, ya no me... que acabas de escribir, Pedralio, Santiago Pedralio. Ya. Santiago Pedralio fue un dirigente importante del PCR. Él con Eduardo impulsan a unificarlos juntos, ¿no? Por eso que la unificación de las tres fuerzas políticas, BR, PCR y MIR, y en particular el MIR Cuarta, que arrastraba un poco al MIR Benítez en ese entonces, para hablar ya, no nos hagamos de sopa de letras, tiene un significado profundo. Produce una alegría inmensa cuando en la carpa de la Plaza Grau fundamos el partido. Y nos pusimos el nombre de PUN, ¿no? Con un eslogan además. PUN, PUN, sangre de la revolución. Sangre y corazón son de la revolución. ¿No? Claro. Y se despliega. Entonces, el PUN significa un salto cualitativo y cuantitativo de lo que fueron sus antecedentes, BR, MIR, PCR. Es obvio que cada partido que llega al PUN, cada uno trae su alforja, ¿no? Positivas, sus cosas positivas, también probablemente sus cosas negativas. Pero si no entendemos sus antecedentes, por eso yo creo que vale la pena seguir esa tesis que se presenta sobre cómo se funda BR. Porque en BR están las raíces que se van a expresar con mayor fuerza en la unidad con el MIR y con el PCR, que va a potenciarlos. Y nos va a potenciar en dos cosas, en la lucha política. Porque un antecedente, también, porque yo creo que es mucho que hay que hacer historia, es que entre el 70 y el 80, en BR, que después se va a trasladar al PUN, es si somos partido de cuadros o partido de... Gran discusión, de masas. Sí. Que aparentemente parecía un problema de eslogan. ¿Y por qué decíamos que debíamos ser un partido de masas?
Yo estaba por el partido más. Se escribió un artículo, yo no voy a decir que yo no, porque lo hicieron otros, que nos convenció, ¿ya? Que era un folletito verde donde salía por el partido más. ¿Por qué? Porque no era una discusión de nomenclaturas, sino porque cuando entramos a la Asamblea Constituyente después del paro victorioso, del 7-7, bueno, decimos, vamos a hacer lucha política además, lucha abierta. No vamos a entrar a la lucha política solamente para decir que es un escenario de resonancia. Hay que hacer lucha política abierta y por lo tanto necesitamos ya no el partidito de cuadros, ¿no? Sino necesitamos un partido abierto que se adecue. Y ahí rescatamos unas cosas. Porque en ese entonces muchos decían, no, pero el partido de cuadros es lo que viene de las raíces históricas del marxismo, sí, del quehacer. Y ahí le sacamos una cosa, que Lenin después en el año, porque Lenin escribe el quehacer en el 2002, no, 1900, pero el 2 lo escribe previamente, cuando dice vamos a tener un partido de cuadros, recio, pero lo hacía ¿por qué? Porque tenía al frente al zarismo represivo, maldito, ¿no? Y decía, puta, tenemos que cuidarnos bien cerrados, cualquiera no puede ser militante. Pero después descubrimos, en la lectura con Sinesio López, que fue un estudioso, de que el 14 Lenin escribe un artículo donde dice que entre cualquiera. Pero ¿cómo que el partido no es de cuadros? No, estamos en otro momento de la lucha política. Claro, porque el partido siempre Lenin fue un medio, pues. Claro, ¿no? Y para nosotros, ¿no? En una estructura cerrada, ¿no? Para nosotros nunca el partido debe ser el fin, es un medio, claro, y el medio tiene que adecuarse a las condiciones. Es un instrumento para hacer. Claro. ¿No? A propósito de eso, Tochi, ahora volviendo al PUN, la verdad que el escenario político y social en el que nace y se desarrolla el PUN es terrible, ¿no? Es una guerra interna, la contrainsurgencia, la crisis política, la crisis económica. ¿Cómo viviste esos años? Bueno, en la época de desarrollo del PUN, ya vamos a hablar del PUN, ¿no? Teníamos no solamente que enfrentar la crisis económica y social que generó el alanismo, que llevó al país a la hiperinflación, ¿no? La relación traumática con los 12 apóstoles, ¿no? Y todo el descifre del discurso de Alan García, que uno va creyendo que, y vamos demostrando, y nosotros somos un factor central en el enfrentamiento de esa política, teníamos Sendero, porque Sendero nace en el 80, ¿no? Hay iniciaciones del 80, en realidad nació... ¿no? De Sendero Luminoso. Y ahí, obviamente, yo no puedo dejar de reconocer, porque hemos estado bien, había desconcierto de cómo tratar a Sendero, ¿no? Porque nosotros veníamos de un discurso, ¿no? Así medio extremo, subversivo, que la lucha armada, ¿no? Pero cuando vimos que Sendero levantaba también la necesidad de armada, pero que era terrorista, ¿eh? Con un método terrorista, que se convierte en organización terrorista, fue muy difícil para sectores de la izquierda en general, e incluso del PUN, para tomar inicialmente zanjamiento con Sendero. ¿Cuándo tomamos zanjamiento con Sendero? Cuando hacen la matanza de Lucaramarca, si mal no me... Lucaramarca. ¿Ya? Digo, no, esta fuerza no. Entonces, desde ahí, el PUN toma la decisión de generar la tercera vía, entre la contrainsurgencia y Sendero, una tercera vía, la del poder popular. Entonces, allí donde el PUN tuvo mucho acercamiento y raíces en el movimiento campesino y condiciones para enfrentar, producimos derrotas importantes a Sendero y a la contrainsurgencia. Pero ahí donde nuestra relación era débil, nos terminó la contrainsurgencia porque Sendero fue derrotado, ¿no? Y hubo un elemento fundamental en esa lucha por construir una alternativa a las dos, es Puno. Porque cuando iniciamos la toma de tierras en Puno, en eso que rescatamos 1.200.000 hectáreas, que después se convierten en 1.700.000 ya como expansión, ¿ya? Teníamos en Puno a Sendero vivito y coleando, además con la consigna de Sendero de convertir a Puno en el segundo Ayacucho. Claro. Y teníamos a un Alan García que decía, esto se frena con la contrainsurgencia. Y por lo tanto, ¿cómo derrotar? Y yo creo con toda sinceridad, sin exagerar,
que la experiencia de Puno es una victoria contra la contrainsurgencia y contra... Derrotamos a Sendero y derrotamos a la contrainsurgencia, a tal punto que ganamos el gobierno regional. El gobierno regional de Carlos Mariátegui, ¿no? Sí, con el compañero Romeo Paco. Entonces, ¿cómo vinculamos la lucha directa con la lucha política? Ahora, que no hayamos tenido la suficiente solvencia para desarrollar muchas cosas, probablemente, no es que es cierto, pero hay que tener en cuenta que ya el 90 había cambiado el panorama político internacional y nacional. Y ahí se ubicó la izquierda en general y el PUN, ¿no? Pero hay una imagen que yo tengo muy grabada, que de alguna forma grafica las diferencias y las dimensiones del trabajo de Sendero y de lo que podríamos llamar un movimiento democrático campesino impulsado por el Partido Unificado Mariáteguista. Hay un paro armado, ¿no?, en el que una de las vías de acceso a Puno, ¿no?, es interrumpida por una zanja de 30 centímetros de ancho, creo, durante el paro armado. Al día siguiente, la Federación iniciaba la huelga campesina y tenía una zanja de 2 metros, ¿no?, de ancho, que tenía que ser atravesada por maderas puestas para poder pasar la bicicleta, ¿no? Las dimensiones de una cosa y otra eran absolutamente distintas y creo que es lo que impide que Sendero convierta a convierta a Puno en un nuevo Ayacucho, ¿no? O sea, la lucha democrática desarrollada en Puno que confronta con el senderismo y la contrainsurgencia, ¿verdad? No, tienes razón tú, que seguro vamos a encontrar anécdotas que expresen las diferencias entre un proyecto PUN, un proyecto Sendero y un proyecto de la contrainsurgencia que en ese momento estaban en disputa. Pero la diferencia central del PUN con Sendero es que nosotros creemos en la comunidad campesina. Casi Sendero la ataca, y más bien Sendero dice, eso no sirve, esa es una expresión burguesa, del Estado burgués, y vamos a formar los comités populares. El que no se someta al comité popular es un traidor. Y le superpone a la comunidad. No, y además, ¿no? Además claro, te castiga. Claro. Te castiga, ¿no? En cambio, la fuerza del PUN venía porque desarrollaba la fuerza comunal. Y ahí reivindicamos lo que nosotros hemos dicho siempre, que la comunidad tiene una historia ancestral y que no ha desaparecido hoy día. Hoy día incluso las comunidades son los factores más importantes de aglutinamiento en la sociedad rural. Es un signo de resistencia histórico, ancestral, ¿no? Cuando discutimos qué cosa es la agricultura familiar, ¿ya?, los textos ya que hay actualmente en circulación como interpretación del rol de la agricultura familiar, todas reconocen, incluidas las, que el caso de Perú y el caso de Bolivia y de Ecuador, con mayor énfasis en el Perú, la agricultura familiar depende su desarrollo de su relación con la comunidad campesina. O sea, su asociatividad natural del movimiento familiar es la comunidad campesina. Entonces, ahí consultan, ahí desarrollan, ¿ya?, y el rol para darle a la comunidad campesina sigue siendo portentoso, digamos, no pierde vigencia. Cosa que, por ejemplo, no recoge la segunda reforma agraria que ha levantado el presidente Castillo. Para nada, ¿no? Pero volviendo a este tiempo, Tochi, ¿qué compañeros recuerdas y qué compañeras recuerdas de ese periodo? Bueno, en primer lugar, tengo recuerdos grandes, ¿no?, comenzando de los cuadros políticos, ¿no?, porque habían cuadros políticos ancestrados en la vida campesina que venían del propio partido como fuente política ideológica y venían de la iglesia. Entonces había un ramillete de cuadros, ¿verdad? Como nosotros nunca habíamos pedido como condición para ser del PUN tu filiación ideológica, ¿ya?, sino tu coincidencia programática, ya, y con los sectores de la iglesia coincidíamos en la necesidad de la tierra, entonces hemos tenido un conjunto de cuadros, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido a Roland Rellena, amigos de la FSP, ¿no? Hemos tenido a un poquito más comprometido al compañero Ricardo Vega, ¿ya?, y sobre todo todas las sacristías. Sí, ¿no? Sí. No, yo me acuerdo cuando yo íbamos a hacer la toma de tierras, no había sacristía que no me recibía. Y cuando me recibían como un rico café como el que me han invitado el día de hoy, ¿ya? Y
Y hay mucho cuadro que viene de las fuentes de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Uno de los más representativos para mí es el compañero Gerardo Rodríguez. ¿Ya? Venían también puneños, ¿no? Como el caso de Alberto, ¿no? Claro. ¿Ya? Y yo me acuerdo de otro dirigente muy importante, el compañero Juan Rojas. Ahora, Juan Rojas, en estricto senso, no era comunero, pero era uno de esos migrantes que sabía de dónde había venido, de dónde venía la familia, y él se da cuenta, él nos dice, y coincide con nosotros, cuando nos dice, compañeros, tenemos que organizar la federación en base a las comunidades campesinas. No podemos organizar como individuos. Tenemos que ir a la comunidad campesina y que la comunidad campesina se adhiera a la organización distrital, provincial y departamental. Y ahí fue uno de los mejores aportes de él, y que era pues un lengua armada, le decíamos nosotros, porque él estaba en un programa radial y realmente daba ánimo a la gente, ¿no? Era bueno, ¿no? Era bueno. Pero había otro dirigente campesino de envergadura que estaba detrás de Juan, que era Julián Paucar. Que ahora está vigente, ¿no? Que era un compañero quechua, bajito, ¿ya? Sí. ¿Ya? Con mucho olfato y sapiencia para ubicarse políticamente. Él fue parte de los constructores de todo el movimiento campesino de la provincia de Ayaviri, ¿ya? Porque acuérdate que Ayaviri estaba declarada como la capital de la restauración de la tierra. Claro. Porque ahí teníamos un trabajo conjunto y nos apoyábamos en nuestra relación con la iglesia. Teníamos un centro que se llamaba Guagrani, donde capacitábamos, organizábamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, en Puno también es Saturnino Corimaigua, pues, ¿no? Iba justamente a decir, ¿no? Que ya es el lado Aymara. Claro, es el lado de Aymara, Huancané. Huancané. Pero además lo recogemos por un problema significativo, porque él era representante de la comunidad de Huancho Lima. Pancho Lima. Y en la historia y en la leyenda, porque no lo conozco así con la absoluta precisión, pero habría que estudiar, cuando Bolívar, después de estar en Azángaro, y cuando le dicen el famoso poema, ¿no? Que tú figura que será como que es el crepúsculo, ¿no? Del sol. Siempre han dicho de que de ahí Bolívar se va a Huancho. Y se queda 2 días. Y por eso que los huanchos dicen, nosotros somos la capital. Yeah. Vamos a ser el Huancho Lima, pues. Porque ellos tenían el nombre que es la ciudad de las nieves. Entonces, para quienes estaban trabajando ahí, este dirigente, Saturnino Corimaigua, era dirigente de la Liga Agraria que venía de la CNA. Pero es un dirigente que rápidamente se da cuenta que la vida estaba por el lado de la Confederación Campesina y de la FDCP. Y no tiene ningún problema de ir a eventos conjuntos cuando formamos la federación. Entonces, el PUN recoge el alma quechua y el alma aymara. Y es bien significativo porque había este problema en ese entonces del conflicto de las nacionalidades, ¿no? Puta, que los campesinos aymaras tienen que hacer su propia organización y los quechuas su propia organización, no tiene sentido una sola federación. Y fuimos a un evento donde le dijimos a los dos, a ver, ¿tú qué cantas? El himno nacional. ¿Tú qué cantas? El mismo himno nacional. ¿Qué bandera tienes? La peruana. Entonces, ¿por qué vamos a estar en 2 federaciones? Y fundamos la Federación Única, o sea, pues la Federación Departamental de Campesinos, donde todos se confluían, ¿no? Claro, pero igual se turnaban, por ejemplo, para la Secretaría General un periodo, un aymara, un periodo, un quechua. No tanto, Augusto, porque la diferencia siempre entre los aymaras y los quechuas es que los quechuas eran siempre más organizados. Más organizados, siempre, más comuneros. En cambio los aymaras, como decían, que éramos medios gualaichos, ¿no? Más comerciantes, menos ligados a la organización. Entonces cuando venían los congresos, los quechos tenían más fuerza organizativa en los congresos, y por eso generalmente sacábamos secretarios generales. Y cuando se hace lo de Saturnino Corimaigua, ¿por qué no? Para llevarlo a la CCP, ahí es donde se toma la decisión, oye, no importa que seas aymara quechua, finalmente eres campesino, ¿no? Claro. Eres productor y eres aplastado y tienes que luchar. Y dice, sí, además hay que juntar la sangre aymara con la sangre quechua, ¿ya? Porque en ese proceso de la lucha por la tierra, ¿ya? Que es tan rico porque es un fenómeno cultural, político, social, ¿no? Más allá de la sobrevivencia, ¿no? No es solamente para sobrevivir,
para proyectarte, que es una de las cosas que el PUC va a usufructuar ahora con su mirada sobre la agricultura familiar, ¿no? Todo ese fenómeno nos lleva a otro tema, a la necesidad de acercarnos a Bolivia. Y ahí el compañero Alberto Quintanilla dice, vámonos a Bolivia, vamos a conversar. También Evo estaba, digamos, no en pininos, pero daba espacio. Y hizo una delegación del PUN, dijo, y el problema no es solamente Puno, Cusco, Ande Rojo, ¿no? Que el Ande Rojo vaya a buscar relaciones a Bolivia. ¿Ya? Y nos fueron una delegación de 8 compañeros. Y ya entenderás con lo que se podía, ¿no? Que ahí no había pasajes ni viáticos, ¿no? Claro, pues. Y felizmente los bolivianos nos acogieron bien y nos quedamos como 10 días. Entre ellos estuvo Carlos Paredes, estuvo Fernando Rodríguez, estuvo Alberto Quintanilla, estuvo el compañero Ricardo Vega. Los principales jugadores con ellos. Bueno, estuvo Julián Paucar. Estuvo otro compañero campesino también muy bueno, Benito Gutiérrez, de Huancané. El secretario general de la PSF. Sí, ya, con ellos fuimos, ¿no? Y nos recibieron muy bien. Y ahí sacamos pues la conclusión, ¿no? Que ya la sabíamos. En realidad Puno es tan altiplanico como La Paz, ¿no? Sí, pues, sí. Porque nosotros teníamos una mirada particular en el caso del Ande Rojo sobre el rol de los recursos naturales en la formación de la identidad política y cultural, que es bien importante porque llegamos a comprender que el país era un país de microcuencas, ¿eh? Pero teníamos una cuencaza pues grande que era el lago Titicaca, ¿eh? Y llegamos a comprender el rol termorregulador que jugaba el lago Titicaca en la construcción de los espacios, porque uno siempre se pregunta, pero ¿cómo en Puno a 4.000 metros pueden tener papa? ¿Ya? Solo se pueden tener por el lago Titicaca y todos los alrededores del lago Titicaca. Y ese problema lo encontramos al lado de Bolivia. Como decíamos, ¿no? Nosotros tenemos la misma cuenca, comimos todo, lo mismo, bailamos lo mismo y tenemos la música. Y a veces de broma el Quintanilla decía, señor presidente de Perú, si usted no nos atiende nos vamos a Bolivia. Pero obviamente era una broma irónica, ¿no? Para decirle que, porque el lado boliviano, del lago Titicaca, estaba mejor atendido que el lado peruano. Para ir cerrando, Tochi, se nos están quedando, la verdad, varias cosas que creo van a meritar una nueva entrevista contigo, ¿ya? Necesitamos ir cerrando. Y quisiera que me digas en 2 minutos, ¿qué crees tú que de la experiencia del Partido Unificado Marateguista, del PUN, puede traerse al día de hoy, en una situación tan crítica como la que tenemos? ¿Qué enseñanza podemos traer para el presente? Yo creo que podemos traer 3 cositas de la experiencia del PUN, ¿no? Que ha sido tan valiosa y cuya disolución para mí fue un error. El PUN no ha desaparecido, podido jugar un rol. Para dar continuidad a esa experiencia, que es lo que nos entendemos ahorita, porque ya no vamos a resucitar cosas que hicieron, ¿qué podría rescatar? La necesidad de tener una visión programática del país. Tú no puedes trabajar en el movimiento campesino, minero, social, si es que no ves las nuevas condiciones políticas sociales en las que se desarrolla, lo que te implica tener una mirada programática. Tú no puedes hablar del campesinado si es que no proyectas el rol de la agricultura familiar relacionada a la seguridad alimentaria y por lo tanto a la soberanía, ¿no? Tú no puedes ver el problema de los mineros ahora actuales, que faltan elementos de construcción de partido en esas zonas, si es que tú no ves las características del mundo del trabajo, ¿ya? Y tú no puedes ver el desarrollo de zonas sin dejar de tener una concepción de desarrollo territorial. Entonces, ese es un primer diseño programático que yo estoy diciendo, pero esa cosa que tenía el PUN de examinar muchas cosas con esa mirada es lo que hay que recoger, es el primer elemento que hay que recoger. El segundo elemento que hay que recoger del PUN, y ahí donde reivindico a Javier, era la dirección táctica. O sea, ¿qué hacer? ¿Ya? No solamente tener visiones y decisiones estratégicas, sino qué hacer en coyunturas específicas, ¿no? El partido nunca podía estar callado frente a grandes problemas, a tal punto que, por ejemplo, cuando Alan García hace la cuestión del frontón, ¿no? Al día siguiente el partido se saca un comunicado en todos los diarios
no a la paz de los cementerios. ¿Por qué? Porque consideramos que era un problema importantísimo lo que acababa de hacer Alan García, y era el preámbulo de toda su echada a la derecha, ¿no? ¿Ah? Y de la cual Alan García pues no nos perdonaba, ¿no? Políticamente se hablando, ¿no? Entonces la cuestión táctica, ¿no? Por ejemplo, la edición del PUN se pronunciaba sobre qué hacer sobre el movimiento campesino, qué tenían que hacer ese día, al día siguiente, los 3 días tácticamente, ¿no? Sobre el problema minero. Esa habilidad táctica que tenía el PUN hay que recogerla. Y finalmente, no es posible si no tienes un núcleo organizado a trabajar en el sector que quieras. Tiene que haber un partido organizado. Ya no podemos estar solamente con el emprendedismo individualista, ¿no? Que ha calado bastante, ¿no? Sí. Y que ahora se expresa mucho en que yo hago y gano mi presencia sobre la base de lo que hago individualmente. No es posible hacer lo que hay que hacer si es que tú no tienes un partido colectivo y organizado, ¿no? Yo gustaría por volver a la vieja práctica. Mira, donde vayas forma una célula, un núcleo de compañeros, ¿ya? Porque es así como... Hay una gran discusión sobre esto último que has dicho, sobre la necesidad del partido, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Habría que impulsarla. Claro, porque no es posible impulsar las cosas grandes para hacer el adelanto de elecciones, por ejemplo, que están planteando, si es que tú no tienes un grupo partidario que le dé proyección. De repente el partido no va a resolver esta contradicción, este desenlace, pero la que se salga como solución no va a necesitar sostenibilidad. Además, en el caso tuyo, por ejemplo, el asunto es cuál es la continuidad del marateguismo, ¿no? El PUN fue el hito más alto que tuvo el marateguismo en nuestro país, ¿no? ¿Y qué es lo que continúa entonces, ¿no? Muy bien, Tochi. Ha sido una muy grata entrevista. Gracias, ¿no? Augusto. Como digo, hay muchas cosas que se nos han quedado y creo que vamos a tener que tener otra entrevista para tocarlas. Solamente yo diría que debemos recoger el pensamiento y preservarlo de Mariátegui, de De la Puente, de Gramsci, de la práctica política de Javier, que fue un líder muy importante, histórico en la vida del país y del PUN. Y yo tengo la impresión de que si hay condiciones para dar continuidad a ese pensamiento, a esa corriente de pensamiento, ¿eh? Porque nosotros no venimos de las escuelas de los PCs, venimos de una alternativa de pensamiento que está fundada en Mariátegui, Gramsci, el Che Guevara, ¿no? Todo eso, y tenemos con la necesidad de continuar eso, ¿no? Y para eso hay que juntarnos. Bien, Tochi, muchas gracias. Bueno, esto ha sido Historia Total. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.